Bienvenida, Claudia. Gracias, y hoy nos Quique. vamos con un panel de lujo que nos acompaña en el día de hoy. Nos acompaña el doctor Mario Guerra Roldán, que es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y el también abogado Carlos Enrique Reynoso Gil, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y expresidente del Colegio de Abogados, cargos que estuvo simultáneamente por ahí por el año 93, fechas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Claudia, por favor. Claro, y hacer una anotación que es especial. Los hemos invitado no solo como entrevistados, como expertos y personas experimentadas, sino porque también han vivido épocas de convulsiones, y no solo las han vivido como ciudadanos, sino como funcionarios que han estado colocados en puestos que han definido qué rumbo se toma después de vacíos constitucionales. ¿Se le puede llamar así, Carlos Reynoso? Se le puede llamar un vacío constitucional. Háblenos de cómo compara usted el momento que se está viviendo ahora, un antejuicio en el Congreso aguarda para ser definido y para que se determine cuál es la suerte del presidente Otto Pérez Molina, con épocas que usted vivió en otro momento como magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad. Sí, solo quería comentarle que no es vacío constitucional, sino que precisamente la Constitución tiene los mecanismos adecuados para aplicar en crisis tan importantes como la que se presenta hoy y como la que se presentó el 25 de mayo de 1993, cuando un aprendiz de dictador, Serrano Elías, quiso perpetuarse en el poder y entonces emitió unas normas temporales de gobierno, suspendiendo los organismos de Estado, suspendiendo muchos artículos de la Constitución y obviamente violando la norma constitucional, pero eso hablaremos. Ahí está la pregunta. ¿Se pueden comparar una y otra época? ¿Y en qué se pueden comparar? Bueno, no tienen comparación, porque en este momento todavía no ha habido una crisis constitucional. La crisis constitucional que se presentó el 23 de mayo es porque el presidente Serrano, en un golpe de Estado, promulgó unas normas temporales de gobierno, suspendió los organismos del Estado y obviamente violó la Constitución. Tan fue así que ese mismo día el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que yo me honraba en presidir, emitió un comunicado haciendo ver la circunstancia. A mediodía fuimos a la Corte de Constitucionalidad y el presidente, el licenciado Epaminondas González Dubón, que en paz descanse, y que falleció, que fue vilmente asesinado unos meses después, como consecuencia obviamente de esto, a mi criterio, convocó a la Corte en pleno, pero no podían todos los magistrados participar porque la magistrada que había sido electa por Serrano Elías se retiró de la sesión. Pero lo fundamental de esto es que se estimó qué hacer la Corte de oficio, y la Corte consideró que debería actuar de oficio para defender dos principios fundamentales, el de la supremacía constitucional y el de la legalidad. Y con base en eso, de oficio actuamos, se firmó la sentencia, se declaró nulo ipso iure las normas temporales de gobierno. Y de ahí pasamos, no sé si puedo contar ahora lo que pasó con la crisis de presidente. La crisis del presidente, y día, quizás en eso se parecen, pero no sé si quiere... Si él tal vez nos deja hablar un poquito por eso, sí, con don Mario Guerra Roldán, porque aunque hay muchas diferencias, como lo decía ya Nick Reynoso, hay un momento en el que sí hay una cosa similar, que las instituciones tienen que dar como un paso adelante en ese momento y salvaguardar esa institucionalidad. Y también le tocó al Tribunal Supremo Electoral, usted estaba también en ese momento del lado del registro de ciudadanos, si mal no recuerdo. Sí. No, yo estaba ya en el tribunal. En el tribunal. Para que hablemos un poco de cómo le tocó actuar también al tribunal en ese momento, en vista de lo que estaba sucediendo. Sí, en la mañana del golpe que propició Serrano Elías, nos reunimos en el tribunal, porque a nosotros no nos suprimió, no nos persiguió, porque quería aprovecharse de nosotros. Y estando reunidos llegó un militar de paisano diciendo que el presidente Serrano Elías nos quería hablar. Pues si nos quiere hablar, le dijimos que él venga aquí. Nosotros no vamos allá porque ya no es presidente. Llegó acompañado del licenciado... Perdón. El Moreno, ¿cómo se llama?
será? Perdomo, que era el ministro de Gobernación. Perdomo. Y el otro era uno que han entrevistado, aquí en el momento se me fue el nombre, Conde. Manuel Conde. Sí, Era secretario general. llegaron con él, los dos. Nos habíamos puesto de acuerdo y le dijimos al licenciado Herbrugger, no vaya a decir nada, ninguno, escuchémoslo nada más. Y lo escuchamos y una perorata explicando y tratando de justificar su actitud y su conducta. Entonces nos pidió que el respaldo diríjase por escrito. Y lo despachamos. No habían periodistas, porque los periodistas estaban contra él, ¿verdad? Y estaban todos en sus refugios. Y tampoco había ocupación militar. Alguien firmó, no hubo ningún más que el mensajero que él mandó. Entonces nos reunimos en la noche en la casa del licenciado Hugo Leonel Maul, en la zona 15, Vista Hermosa, y ahí redactamos, porque ya habíamos recibido la nota de él, redactamos la respuesta, desconociéndolo y que no contara con nuestro apoyo, porque él ya no lo considerábamos presidente de Guatemala. Presidente desconocido. Eso era lo que se tenía en esos días de mayo de 1993. Quique, usted tenía una pregunta también para en esa línea, el licenciado lo que nos dice Reynoso. justamente el Roldán, qué es lo que sucede en ese momento, porque se ha especulado mucho acerca de las renuncias. Incluso cuando acá se presentó la renuncia de Roxana Valdetti, yo reiteraba la importancia, creo que es el artículo 192, para entrar a conocer si realmente era esa la voluntad de la vicepresidenta de renunciar, porque recuerdo que en esa época apareció una carta de renuncia aparente de Jorge Serrano como presidente, el cual él negaba haber firmado en su momento, pero nunca renunció ni él ni el vicepresidente Espina. No, por supuesto que no renunciaron ninguno de los dos. Cuando el presidente Serrano se negó a publicar la sentencia de la Corte en el diario oficial para que entrara en vigencia, el día 31 de mayo los magistrados volvimos a dictar otro fallo en el cual se indicaba que el presidente estaba cometiendo el delito de desobediencia, estaba violando otra vez la Constitución y que se le pedía al Ministerio de Gobernación, que manejaba el diario oficial, y al Ejército que mediaran y que hicieran lo posible para publicar la sentencia. Cuando el Ejército le comunicó eso a Serrano Elías, dijo: yo no mando a publicar esa sentencia, y abandonó el cargo. Eso fue lo que comunicaron el 1 de junio los miembros del Ejército en aquella conferencia que hubo. Pero ¿qué pasaba entonces? Conforme la Constitución, todos sabemos que quien sustituye al presidente es el vicepresidente. En este caso, se recordarán los que vivieron esa época que Espina Salguero, el día 3 de junio, salió en la televisión cuando estaba en el Congreso llamando a los diputados de su partido para que fueran a elegirlo como presidente. Él quería ser presidente. Entonces se dictó el 4 de junio la tercera sentencia por la Corte y se hizo la siguiente consideración, en resumen, que el presidente, que había falta absoluta del presidente porque había abandonado el cargo, que conforme a la Constitución el vicepresidente debía asumir el cargo, pero él también había violado la norma constitucional porque había sido copartícipe en actos del gobierno de facto, haber asistido a la toma de posesión de la Corte Suprema de facto que nombró Serrano, le daba la calidad de copartícipe en el golpe y como consecuencia tenía limitación para ser presidente. En virtud de ausencia absoluta de presidente y de vicepresidente de la República, la Corte le fijó 24 horas al Congreso para que se reuniera, porque recuerden que estaba desintegrado, tanto como la Corte Suprema, y eligiera conforme a la Constitución a la persona que iba a terminar el periodo como presidente, y luego de la terna que propusiera el presidente se iba a elegir al vicepresidente. Fue Ramiro de León Carpio presidente y don Arturo Herbrugger, que había sido presidente hasta ese momento del Tribunal Supremo Electoral, quien fue el vicepresidente para terminar el periodo. Pero aquí eso fue, no hubo ninguna renuncia de ninguno de los dos. Se declaró por los dos casos la falta absoluta de presidente y vicepresidente por haber violado la Constitución.
Hubo entonces un 24 horas, según entiendo, en Y las se cuales el reunió en país no 24 tuvo horas. ni vicepresidente ni presidente, pero esta es una época muy distinta y este es un año electoral. Y muchas de las preguntas que nosotros recibimos a través de las redes sociales y a través de las conversaciones a las que nos unimos son: ¿qué pasa con las elecciones? ¿Se pueden retrasar? ¿Se pueden suspender? ¿Cuál es el papel que debe jugar el Tribunal Supremo Electoral de cara a una crisis como la que se levanta? El artículo 256 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prescribe que las reformas que se hagan a la ley electoral no podrán ser aplicadas en el proceso, sino hasta que concluya este. Usa otras palabras como que hasta que tomen posesión los electos, etc. Y también otro artículo de la ley electoral, no recuerdo bien el número, ciento y pico, prescribe la fecha, señala las fechas en que deben celebrarse las elecciones. Entonces, ergo, si la ley prohíbe que se apliquen las reformas, en primer lugar no se puede entonces aplicar el retraso de las elecciones. Por otra parte, hay quienes arguyen, y me llamó la atención que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral lo haya expresado. El presidente magistrado, de hecho. Dijo este día que puede se consultar. podía reformar el artículo 256. Caramba, dije yo, ¿y acaso este artículo, esa norma está fuera de la ley electoral? No, forma parte de la ley electoral. Por consiguiente, sufre los mismos efectos. Es decir, no puede entrar en vigor una reforma de ese artículo si no concluye el proceso electoral. En cuanto a las elecciones atrasadas, no solo violan la ley electoral, un retraso, sino que la ley no tiene efecto retroactivo. Ya se inició un proceso electoral, ya causó efectos jurídicos, ya está casi a medio camino el proceso electoral. Entonces, es imposible jurídica y legalmente retrasar las elecciones, que se convoque nuevamente a elecciones, otro proceso electoral. No, eso es imposible. Hacer lo que implicaría. Violar la ley electoral totalmente. Y la Constitución, por supuesto. Y por otro lado, me llamó la atención, y perdonen lo que voy a decir, al vulgar decir, se me paró el pelo. Cuando oí al presidente de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral, que iban a hacer una consulta, o lo hicieron esta misma tarde lo dijeron a la Corte de Constitucionalidad para que les asesorara si podían retrasar las elecciones. Caramba, dije yo, ¿y en dónde está el Tribunal Supremo Electoral? No es la máxima entidad, la máxima autoridad en materia electoral, por una parte. Por otra parte, jamás la Corte de Constitucionalidad, y aquí está el colega que lo puede afirmar, podía anticipar opinión, porque en un momento dado la Corte puede conocer de un amparo o de una impugnación en este proceso. Pero justamente, ¿qué opina usted de esto ya pasando a la parte constitucional? Sí, definitivamente ahí se estaría violando de nuevo el principio de legalidad, el principio de supremacía constitucional y el principio de seguridad jurídica. Estamos en un régimen democrático, está vigente una constitución, está una norma constitucional como es la ley electoral y de partidos políticos, no se puede violar, se tiene que ceñir todos los procedimientos conforme a la Constitución y la ley electoral. La respuesta es no, no y no. Y tajante. Pero ¿cómo responden ustedes a quienes escriben y a quienes comentan que vamos nuevamente a un proceso electoral, pero bajo las mismas reglas que han propiciado la crisis que hoy vivimos? ¿Qué piensa usted de esa crisis y qué piensa que el sistema electoral nos encierra en la misma? Lo que yo creo, y es lo sustentado siempre, es que lo que hay que cambiar es total, exhaustiva y radicalmente el sistema político. Empezando por las elecciones y por los partidos políticos. Todo el sistema. Pero mientras tanto tenemos que adaptarnos a las normas vigentes, a las normas legales vigentes. Por otra parte, supongamos que se hicieran nuevas elecciones, que se aplicaran las reformas. ¿Quiénes siguen siendo los actores? No son los mismos políticos.
no son los mismos partidos, los ¿Y no mismos confía candidatos. usted que a partir de esas reformas ¿en qué cambiaría? mejoramos? Pero la Seguimos pregunta es, a partir de esas reformas, ¿esos actores no cambiarían? No, ¿cómo van a cambiar? Lo que está vigente hoy si no es sería que ellos prohibido. permitieran que eso sucediera. Porque lo que sucede también ahora, como estos movimientos, estas manifestaciones son emotivas. Y como no hay un liderazgo, no hay un líder, entonces, y por eso el contagio, y se van donde lo llevan. ¿Qué pasó ahora? Que permitieron que tomaran la batuta aquellos culpables y responsables de la situación actual, como son los diputados del Congreso. Dick, yendo al otro tema del antejuicio, ya ayer el licenciado Estuardo Ralón explicó el procedimiento y los pasos que hay que seguir para esto, pero más que eso, el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre está fuera de Guatemala. Si por alguna circunstancia entre mañana y el sábado, porque él vuelve hasta el domingo de Guatemala, el presidente o renunciara o se aceptara el antejuicio, ¿qué genera? ¿Genera algún tipo de crisis? ¿Genera algún tipo de problema? Y aunado a eso mismo, el presidente ha dicho que él no renuncia porque no quiere socavar la institucionalidad. Si me puede opinar acerca de esos dos temas. Bueno, hipotético. Sí. Si esa hipótesis se diera, obviamente se crearía una lesión al sistema constitucional. ¿Por qué? Porque pasarían 1 o 2 días sin que un presidente de la República estuviera en el ejercicio del cargo. ¿Qué trascendencia más puede tener eso? ¿Algún delito más que podría imputársele al presidente si renuncia no estando el vicepresidente? Es una cuestión casuística que no la puede contemplar la Constitución. El presidente puede renunciar, pero no surte efecto hasta que no lo haya aceptado el Congreso. Así es. Con lo cual simplemente el Congreso puede retrasar la aceptación de la renuncia. Sí, yo creo que esa hipótesis no se daría. O habría un mecanismo, hay un mecanismo operativo también de cómo evitarlo. de ¿Y cuál es el escenario más factible entonces? Ustedes, hombres de derecho, hombres de ley, hombres con experiencia, con este antejuicio que se levanta contra el presidente Otto Pérez Molina. Bueno, que jurídicamente hay un procedimiento y el procedimiento se debe observar, como dice usted que lo explicó un colega el día de ayer, yo no estaba en Guatemala, pues no lo vi, pero hay un procedimiento, eso no es cuestión de opinión, desde el punto de vista jurídico no es cuestión de opinión, es cuestión de observar el procedimiento que existe. Ahora pasará al Congreso de la República, va a ser la comisión pesquisidora, van a resolver lo que sea pertinente y si resuelven que ha lugar a formación de causa, el Congreso de la República lo debe aprobar con las 2 terceras partes y seguir el trámite que la ley penal dice. Otro error que han cometido, anoche lo oí desde aquí, que el antejuicio al presidente era un juicio político. Eso no, es un juicio jurídico, es un antejuicio, porque se supone un quebrantamiento a la ley, al Código Penal. Es una antesala para iniciar un proceso penal. Por lo tanto, es un juicio jurídico y no un juicio político. Juicio político es una interpelación por parte del Congreso a un ministro, pero el antejuicio jamás puede calificarse de juicio político. La lógica de todo esto ha sido por los actos de corrupción que se han venido cometiendo y que algunas de las solicitudes de antejuicio justamente han vinculado tanto a la ex vicepresidenta en su momento como al presidente en ese momento. El que incluso fuera declarado con lugar el antejuicio no implica que el presidente tuviera que ni renunciar ni dejar el cargo. Pero se ha especulado de una opción adicional, que pudiera pedir permiso. O sea, no renunciar, pero pedir permiso y ausentarse del cargo, dejando en ese caso, en teoría, en el cargo al vicepresidente. ¿Es factible? Eso no está regulado en la Constitución, eso no es posible. Pedir un permiso de ahí regreso. Voy a avisar y regreso, no, eso no puede ser, la Constitución no lo permite. El antejuicio es la institución que ya explicaron ayer para los que no lo vieron, es el derecho de que goza un funcionario público para que antes de iniciarse un proceso en su contra por la supuesta comisión de un delito, haya un órgano del Estado que va a calificar si vale la pena promover la acción penal. Porque hay que aclarar, si alguien, funcionario que goza de antejuicio, cometió un delito, puede ser que el órgano pesquisidor diga, bueno, no conviene que en este caso el presidente o un ministro de Estado o un diputado abandone el cargo. Si cometió el delito, se va
a iniciar el proceso el día que entregue el cargo y la prescripción del delito va a empezar a contar a partir de ese día. Sí, pero es para ese escenario es previsible. Es que así entonces. lo dice la ley. O sea, ¿por qué es el antejuicio? Para evitar que alguien se indique a un funcionario de la comisión de un delito con el ánimo de que entregue el cargo y de desaparezca. entorpecer sus funciones. Entorpecer su función. Pero lo que sucede es que una vez se entregue el cargo, ya no goza de ese derecho, se inicia la acción penal y hasta entonces comienza el término de la prescripción. Es una defensa de carácter legal que está en muchos países del Estado, de estados, algunos estados ya no lo tienen, para que no se rompa la institucionalidad. Pero nuevamente me voy a apelar a esa experiencia que ustedes han tenido y es una pregunta que requiere una respuesta muy breve, pero ¿cómo se ve desde su posición? ¿Cómo lo ve usted desde el conocimiento que ha ganado con los puestos que ocupó y durante los años que los ocupó, la crisis que actualmente vive Guatemala? Bueno, no sé si calificarla de una crisis o de una tormenta, pero esto sucedió, tiene muchas causas que han producido este efecto inevitable de llegar a esta situación casi de caos por momento, casi de tambaleándose las instituciones, la seguridad jurídica, como apuntaba el licenciado Reynoso. Entonces, lo que debemos hacer en este caso es buscar la voluntad unísona de la población, de la ciudadanía, para evitar un desastre mayor y que las cosas se encaucen conforme lo señala la Constitución y las leyes de la República aplicables. También una pregunta para usted, brevemente. Sí, brevemente. Yo creo que sí es una crisis la que vive el país, una crisis institucional, una crisis social y una crisis política. No es una crisis jurídica. Por eso es que yo, como otros constitucionalistas, otros abogados, estimamos que no es necesario modificar la Constitución. Sobre todo que se va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por el mismo órgano del Congreso, no tendría ninguna razón de ser. Pero no es una crisis jurídica, es de otro tipo la crisis. Y la crisis tiene salidas jurídicas razonables que se han utilizado antes y que permiten mantener la institucionalidad, aunque no a las personas. Ese es mi criterio, mi humilde criterio. Les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado el día de hoy. De verdad, opiniones que nos ayudan a poder terminar de entender los tiempos y los momentos y comparándolos con esa otra etapa que ustedes vivieron en su momento. Así que vamos a ir con Juan Carlos Sandoval a la hora que nos diga qué dicen las redes sociales. Juan Carlos. Gracias, Quique. Buenas noches. Revisamos qué es lo que se comenta en las redes sociales. Vámonos a Twitter porque tenemos una serie de mensajes muy interesantes. Ya lo dijo el señor, prácticamente lo que pasará con el señor Otto Pérez Molina es lo que plantea Leo Romeo. No a las elecciones con partidos corruptos y mafiosos. Otto, la Constitución la hizo el pueblo y el pueblo puede modificarla. ¿Por qué se resisten a que las cosas cambien? ¿Qué intereses tienen? Es lo que plantea Otto. Abner, estos sí son autoridad en la materia, es lo que nos dice Abner. Marco, las leyes de la Constitución las usan los candidatos y políticos corruptos para salirse con lo suya y nos plantean. Y bueno, son esencialmente los mensajes que tenemos esta noche luego de la entrevista a estos extraordinarios juristas. Vamos a la pausa, por supuesto que tendremos la visión de la izquierda al regresar en las entrevistas con Quique Godoy y Claudia Méndez Arreaza. Sigue con nosotros acá en Noticieros de Canal Antigua.